Una palabra. Sí, Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendecimos y saludamos en el santo, bendito y poderoso nombre de Jesucristo a toda esa iglesia invisible, como siempre decimos. Gloria a Dios. Te invitamos en los minutos que siguen a quedarte en la presencia viendo este video para que tú puedas tener en esta noche un encuentro con Dios. Nosotros los días martes siempre hacemos un culto de doctrina. La palabra es de enseñanza para que podamos aprender. Los demás días, jueves, sábado, domingo, son palabras de aliento, palabras evangelísticas, pero siempre los martes tratamos de que sea un mensaje instructivo, de aprendimiento de la palabra de Dios. Se me había trancado la palabra. Para aprender, para escudriñar y para ser instruidos con la bendita palabra del Señor. Y yo tengo abierta mi Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Yo dije Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 en adelante. Hay un título allí: Milagros en beneficios de los profetas. Gloria a Dios. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, digan conmigo, a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y dice el verso 39, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Vamos a decir, y no sabía lo que era. No sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina, y le esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Hasta ahí esta porción de la palabra del Señor. Luego escudriñaremos un poco más adelante. Qué tremendo. Habla con nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender sabiduría. Ayúdanos, Dios mío, a escudriñar la palabra, y a través del Espíritu Santo, que es quien ha revelado esta palabra, danos sabiduría para entender y para comprender los tesoros, los secretos, los misterios que hay escondidos en la bendita palabra. Y aquí nos encontramos, ¿verdad? Que Eliseo volvió a Gilgal. Dice que había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, con Eliseo. Y dice que Eliseo le dijo a su criado, Giesi era el criado de Eliseo, un hombre que hace mucho que acompañaba a Eliseo, era su criado, era su compañero, y había gran estima de Eliseo sobre Giesi, pero sobre todo había gran confianza. Él conocía a su siervo. Recordemos nosotros que en algún pasaje de las Escrituras, cuando Eliseo se ve rodeado en un paraje donde estaba con un gran ejército, y Giesi, el criado, estaba asustado, pero dice: pero todo un ejército rodeando la ciudad, de aquí no vamos a salir vivos. Estoy parafraseando la Escritura, pero dice que el profeta levantó su mano al cielo, oró al Dios del cielo, y dijo en cuanto a su criado, en cuanto a Giesi, le dijo: Señor, abre sus ojos para que vea que más hay con nosotros que contra nosotros. Y dice que en aquel mismo momento el Señor abrió los ojos del criado de Eliseo, de Giesi,
Y dice que comenzó a ver los ángeles a caballo, carros de fuego, y vio un ejército mucho más numeroso que el ejército que rodeaba la ciudad. Quiere decir que por petición de Eliseo al Señor, a nuestro Dios, al Padre de las luces, al Creador de los espíritus hechos perfectos, le clamó y le dijo: abre sus ojos para que vea que más hay con nosotros que contra nosotros. E inmediatamente Giezi, aquel criado de Eliseo, con quien él recorría todos aquellos lugares, inmediatamente tuvo vista espiritual y comenzó a ver los ángeles a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Quien me va entendiendo puede decir gloria a Dios. O sea que Eliseo sabía a quién le había pedido que preparara ese potaje. Nosotros tenemos que recordar el verso 38, que estaban así, dice, los hijos de los profetas con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Esto se lo dijo, quiero ser reiterativo en lo que estoy hablando, a alguien de su confianza, a alguien en quien él confiaba, en quien Eliseo confiaba. Amén. ¿Saben una cosa? Pero dice que salió uno. Así dice el versículo 39. Quien pueda leer en la versión Reina Valera 1960. Digo esto pues yo no estoy con otra versión. Y cuidado, porque hay algunas versiones más modernas con las que algunas palabras se van totalmente de contexto. Yo no aconsejo versiones muy modernizadas. Quédense con Reina Valera 1960 o aún más bien una versión 1909. Pero con esta versión ya está bueno. Aquí dice: y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó la falda, su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en el potaje, y aún dice más, no sabía lo que era. Yo quiero detenerme en esta palabra. En primer lugar, Eliseo, varón de Dios, conocía bien a quien había mandado, era su criado, era su siervo, era alguien de su confianza. Y a él le pidió que preparara el potaje. Pero dice la Biblia ni siquiera aquí no nombra ni como un servidor de Eliseo ni nada que se parezca. Dice: y salió uno al campo a recoger hierbas para preparar aquel guiso, aquel potaje que el varón de Dios había indicado para que todos se alimentaran. Dice: en una olla grande. Ahora, en los días de hoy, nosotros miramos el contenido de esta palabra y nos damos cuenta que también muchas veces con ese hambre de servir a Dios en una forma totalmente errónea y equivocada, porque este hombre, de que la Biblia dice uno salió al campo, escuchó al varón de Dios decirle a su criado: toma una olla grande y prepara un potaje para que todos comamos. Y él, porque simplemente escuchó ese mandato, se adelantó y salió en su propio pensamiento, salió en su propia orden, sin que nadie lo mandara, a juntar unas calabazas silvestres, unas hierbas. Halló una como una parra montés, cortó esas calabazas silvestres y las cortó y puso en la olla, sin saber siquiera con lo que iba a alimentar al pueblo de Dios. Luego ya vimos, leímos en el verso 40, fue que cuando estaban ya para consumir aquel guisado que habían hecho, uno de los profetas dijo al varón de Dios: hay veneno en esa olla, y se detuvieron. Dice que el varón de Dios, por el don que tenía de Dios como profeta, aquel Eliseo que había recibido el manto de Elías, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Tuvo la visión de que si él esparcía harina
sobre la olla, iba a desaparecer el mal que había en la olla. ¿Quién me está entendiendo? Aquí nosotros vemos que esta persona que salió a preparar ese alimento para el pueblo de Dios no sabía siquiera lo que había traído ni lo que sirvió. Así en los días de hoy hay gente que queriendo hacer algo para Dios, que queriendo hacer algo para la obra, que queriendo hacer algo para servir al Señor, irresponsablemente alimenta al pueblo de Dios con cosas que no hacen bien. Nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios que cada uno tenga el concepto de sí, pero no mayor al que debe tener. Dice Romanos 13, luego por la misericordia de Dios que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y habla más adelante de los dones espirituales. El que tenga el don de lengua, úselo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. El que interpreta las lenguas, y voy a seguir así, úselo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Si el de echar demonio, con esa medida de fe. Si el de profetizar, con ese don que Dios le ha dado de profetizar. Si es un maestro de la palabra, bueno, enseñando a las congregaciones. Pero nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo y que no todos somos boca, ni todos somos pies, ni todos somos ojos. Y esto es lo que quiero decir. Y cuando dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, está diciendo que seamos nosotros cautos en lo que pensamos de nosotros mismos. Hay personas que se creen que tienen los 9 dones. Y si alguien profetiza, ellos son profetas. Y si alguien predica, ellos son predicadores. Y si alguien ve los demonios, ellos tienen también vista espiritual. Y si alguien interpreta las lenguas, yo también las interpreto. No tienes por qué tener de ti más alto concepto que el que debe tener. Formas parte del cuerpo de Cristo. Y con ese don que tienes, si eres profeta, profetiza. Si tienes el don de sanidad, bueno, ora para que se sanen los enfermos. Si tienes el don de hablar diversas lenguas, bueno, usa el don conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. Aquí este muchacho salió a cumplir una función que no era la de él. Y dice que llenó su falda de calabaza silvestre y vino, cortó todo y puso en la olla. Hay gente en los días de hoy que quiere alimentar al pueblo de Dios sin saber qué clase de calabaza silvestre le está dando. Hay personas que como irresponsablemente salen a alimentar el pueblo de Dios y resulta que hay veneno en la olla y resulta que envenena el pueblo de Dios con un alimento para el que él no estaba preparado, con un alimento que él desconocía. No era sin duda lo de él saber qué estaba poniendo en la olla. Que me está comprendiendo, diga gloria a Dios. Almita, que me estás escuchando en esta hora. A todos nos gusta exponer el mensaje de la palabra de Dios. Querida alma que me estás escuchando, amigo, amiga, pueden haber cristianos, hermano, hermana que me escuchan. A todos nos gusta llevar la palabra y yo he visto y he conocido muchísimos hombres y mujeres a lo largo del tiempo que llevo al frente de la obra, que han querido pararse en el púlpito y han querido dar el mensaje, pero tú tienes que ver si ese es tu llamado. De pronto tienes un don de evangelismo, pero para evangelizar en la calle, como aquel gadareno que luego de liberado le dijo a Jesús: quiero ir contigo, y él le dijo: ve y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. O sea, lo mandó a ganar alma, pero no lo sumó a su lista de apóstoles. ¿Quién me va comprendiendo? Amén.
Esto pasó y está escrito para que lo entendamos. Relee la liberación del Gadareno. Él quiso unirse a los discípulos que iban con Jesús. Quería ser un apóstol más del Señor. Pero el Señor dijo, ven, cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Hay muchos que están llamados, no a atornillarse en un púlpito, sino sencillamente a que usen el don que Dios les dio de llevar una palabra de fe, de esperanza, y decirle, mira, yo estoy congregando en un ministerio donde Dios bendecirá tu hogar, tu vida, tu familia, todas tus cosas, y ahí estás cumpliendo para la obra de Dios. Bendito. Pero quizás Dios no te llamó para que salgas a juntar calabaza silvestre y hagas un potaje, hagas un guiso que está envenenado y envenenes el pueblo de Dios. Si me estás comprendiendo, dale gloria a Dios. Acá hay sabiduría, hermanos. Querida alma que me estás escuchando, esto es para que sepas que Dios te ha dado preciosos dones para que los uses conforme a la dádiva que Dios te ha dado. Si te dio el de echar demonio a autoridad espiritual, mira, yo conozco gente, he visto gente con una autoridad espiritual que solamente con señalar con el dedo a alguien que está atormentado por un espíritu, esa persona se cae y se revuelca en el piso. Sin siquiera decirle, te reprendo en el nombre de Cristo, solo por el dedo, por esa expresión de fe, de ordenarle a ese espíritu que salga, solo ya tienen la autoridad de que ese demonio se empiece a revolcar. Esos son hermanos que tienen un don de liberación, de autoridad espiritual. Hay gente que tiene el don de interpretar las lenguas, de hecho, hablan otras lenguas y las interpretan. Pero eso es un don que Dios le ha dado a esa persona, y no necesariamente le da el don de hablar distintas clases de lengua, múltiples lenguas, de interpretarla y encima de dar una conferencia, porque no tiene por qué darle todo a esa persona. Por eso dice, vuelvo a Romanos 13, el apóstol Pablo, con esa sabiduría que Dios le dio, ruego por las misericordias de Dios que nadie tenga de sí más alto concepto que el que debe tener. Escucha, si Dios no te ha llamado al pastorado, si Dios no te ha llamado a que seas un evangelista elocuente en la palabra, déjate usar por Dios en el don que Dios te dio. Quizás te dio el don de profecía, quizás te dio el don de interpretar lengua, quizás te dio el don de sanidad. Y cada uno de los miembros son útiles en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada uno es útil en el cuerpo de Cristo, en la función que Dios le dio. No le puede decir el brazo a la pierna, no te necesito. ¿Me van comprendiendo? Aquí, este muchacho salió irresponsablemente a cumplir una tarea que Eliseo, varón de Dios, le había mandado a Jesse, alguien a que él conocía, alguien de su confianza. ¿Sabes? Hay veces que queremos entrar en las tareas de otro por amor a Dios, queriendo servir a Dios, y de pronto juntamos calabaza silvestre y envenenamos el pueblo de Dios. Hay veneno en esa olla. Voy al verso 41. Aquí hay un milagro que hizo el profeta Eliseo. Él dijo entonces, traed harina, y dice que esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. Amén. Tuvo que producirse una intervención divina del profeta Eliseo, del varón de Dios, para reparar aquello que había allí. Verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, al cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada, trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma.
Y respondió, su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero es decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Cuando Dios te envía palabra y es de Dios, cuando lo que se anuncia es de Dios, se va a cumplir y va a ser de bendición. Cuando es de Dios la palabra. A ver, verso 43. Alguien preguntó, su sirviente, ¿no? Aquí vuelve Jesse a preguntarle al varón de Dios y le pregunta: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Claro, ¿cuántos eran? Vamos a releer. Dice que el cual trajo el varón de Dios panes de primicia, o sea, eran 20 de cebada y trigo nuevo en espiga. Con 20 panes había que alimentar 100 hombres. ¿Quién me va entendiendo? Dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué dijo el varón de Dios, Eliseo? Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. ¿Quién dice conmigo? Cuando es palabra de Dios, será de bendición. Cuando es palabra de Dios, traerá con ella bendición y no añade tristeza. Pero ese alimento irresponsable que dio aquel joven que cortó las calabazas en la olla, trajo angustia, trajo miedo, trajo preocupación, porque había veneno en aquella olla. Sin embargo, este anuncio que hizo Dios sobre estos 20 panes que alcanzarían para comer 100 hombres y sobraría, fue de bendición, porque fue enviada esa palabra por Dios. Cuando la palabra es de Dios, no trae angustia. Cuando la palabra es de Dios, no trae tristeza. Cuando la palabra es de Dios, no trae problemas ni trae peligro. Cuando la palabra es de Dios, trae bendición y multiplicación en abundancia. Que Dios te bendiga y te guarde. Breve este video, una enseñanza de la palabra de Dios, querida alma, para que todos sepamos que somos de bendición en la función que Dios nos ha dado. Amén. Hay veces que queremos de alguna manera largarnos por lista propia, y ahí cometemos el error. Pero todos en el cuerpo de Cristo tenemos un lugar, y ¿sabe? Ese lugar, ese don que Dios te ha dado es lo mejor que te pudo pasar, porque es un don de Dios. Usa la medida del don y la medida de fe que Dios te ha dado, y serás de bendición en toda congregación donde esté. Que el Señor agregue sabiduría por el Espíritu Santo a esta palabra que os he dado en esta noche. Padre, visita cada hogar, Señor. Estamos viviendo momentos de dificultades económicas, de pandemia, de enfermedad, de gripe estacional. Qué brava que están las afecciones en la garganta, la fiebre. Y tenemos que tener un cuidado enorme, porque ahora últimamente en este país y quizá en el mundo todo es coronavirus. Ahora ya no, parece que no existiera la gripe estacional, parece que no existiera la influenza, parece que ahora es todo coronavirus. Pero no te preocupes, Dios te va a guardar. Ahora cuídate, así sea una gripe estacional, cuídate, porque tus defensas bajan, y eso te hace sensible a otras cosas. Puedes incluso agarrarte una congestión. Padre amado, en nombre de Jesús, pasa fuego sanador en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo aquel que en esta hora tiene temperatura, tiene fiebre, escucha bien, le hablo a esa fiebre, como Jesús ordenó a la fiebre que estaba en la suegra de Pedro: sal de ese cuerpo ahora en nombre de Jesús. Yo reprendo esa fiebre, y por el poder de Dios y en nombre de Jesús ordeno que salga de tu cuerpo todo virus de influenza, toda cepa, toda gripe estacional, todo microbio, toda bacteria. Quema ahora, Señor, con fuego santo, da victoria santa y bendita. Salud en el nombre de Jesús. Dice que por sus heridas, que se hicieron una llaga, por esa llaga tú has sido sanado. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.